Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Manufactura, con la temática titulada Sesión 9, la coexistencia del riesgo mecánico y el riesgo eléctrico en el sector manufactura, claves para su gestión. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Zanabria. Él es ingeniero químico, tecnólogo en salud, especialista en gerencia, en seguridad y salud en el trabajo, auditor interno ISO 45001 y decreto 1072 del 2015. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes y bienvenidos. Hola Claudita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar nuestro seminario. Permítanme, pongo cámara, permítanme ajusto pantalla, perdónenme. ¿Me estás escuchando bien, Claudita? ¿Me están escuchando bien? Sí, señor ingeniero, sí te estamos escuchando bien. Bueno, permítanme un segundo. Ok, bueno, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Estamos en la sesión 9, la coexistencia del riesgo mecánico y el riesgo eléctrico en el sector manufactura, claves para su gestión. Y los invito el 2 de octubre a la siguiente sesión, que es la sesión 10, articulación del programa de orden y aseo en el plan de manejo de residuos ordinarios. Vamos a comenzar, como es acostumbrado en nuestros seminarios, con una frase en este caso, del señor John Wesley, que es clérigo y teólogo británico, que nos dice: la electricidad es el alma del universo. Efectivamente, tenemos que todo lo que utilizamos en la actualidad, pues parte de la necesidad de la energía eléctrica. En ese orden de ideas, pues cuando vamos a lo que es sector manufactura y las áreas de proceso, principalmente las áreas de producción, donde tenemos maquinaria, equipo, herramientas, no podemos desligar el riesgo mecánico del riesgo eléctrico. Entonces, lo que buscamos o lo que se busca en este seminario es precisamente cómo se integra, cómo se hace la identificación correcta del peligro y cómo se articulan estos dos peligros en las actividades de precisamente lo que es el proceso y otras tareas que se realizan en sector manufactura. Por lo tanto, nuestro objetivo general es establecer la coexistencia de los peligros mecánicos y eléctricos en el área de procesos en el sector manufactura, con el fin de sugerir los controles requeridos acorde a dicha existencia. Como objetivos específicos, pues identificar la fuente del peligro mecánico en las operaciones de las empresas en sector manufactura, identificar las fuentes del peligro eléctrico propios del sector manufactura y establecer cómo se articulan y coexisten los peligros mecánicos con los peligros eléctricos propios del sector manufactura. Antes de comenzar nuestro seminario, pues le vamos a pedir el favor a Claudita que nos ayude con las preguntas del sondeo de la sesión del día de hoy. ¿Nos ayudas, Claudita, por favor? Claro que sí, ingeniero. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Y dando a conocer así el objetivo, iniciamos con nuestra primera pregunta. El mantenimiento resultante de las inspecciones preoperacionales es: A, mantenimiento predictivo; B, mantenimiento correctivo; C, mantenimiento preventivo; D, mantenimiento periódico. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, mantenimiento predictivo con un 17%, B, mantenimiento correctivo con un 20%, C, mantenimiento preventivo con un 50%, D, mantenimiento periódico con un 13%. Continuamos con nuestra segunda pregunta.
Las condiciones ambientales que determinan la consecuencia de un AT por electricidad son A, intensidad de la corriente, B, recorrido de la corriente, C, la frecuencia de la red, D, la humedad relativa. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, intensidad de la corriente con un 52%, B, recorrido de la corriente con un 6%, C, la frecuencia de la red con un 18%, D, la humedad relativa con un 24%. Continuamos con nuestra tercera pregunta. Peligro mecánico y electricidad en el mantenimiento correctivo se consideran A, tareas de alto riesgo, B, energías peligrosas, C, tareas críticas, D, peligros prioritarios. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, tareas de alto riesgo con un 45%, B, energías peligrosas con un 18%, C, tareas críticas con un 9%, D, peligros prioritarios con un 27%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo, le damos paso a nuestro experto, el ingeniero Joseph. Claudita, muchas gracias. Vamos a comenzar nuestro seminario. ¿Me escuchan bien, cierto, Claudita? Sí, señor, sí te escuchamos bien. Perfecto. Vamos a hablar de peligro mecánico y peligro eléctrico. Cuando estamos hablando de peligro mecánico, la GTC 45 lo identifica por máquinas, herramientas y equipos. Pero en este caso nos vamos a enfocar en máquinas. ¿Y por qué nos vamos a enfocar en máquinas? Porque sector manufactura, pues el corazón como tal del sector manufactura es el proceso. En ese orden de ideas, pues tenemos que mirar a identificar cuáles son las consecuencias o qué puede sucederle al trabajador cuando está haciendo su trabajo en máquinas. Entonces tenemos peligro de aplastamiento, principalmente cuando los objetos se mueven uno sobre otro, es cuando estamos hablando de atrapamiento de miembro superior y precisamente por los rodillos o por partes en movimiento. Tenemos peligro de cizallamiento cuando dos partes se mueven juntas, una y de ellas se mueve en línea fija, en línea recta, perdón. Es el mecanismo de tijera, que pues la consecuencia son amputaciones, heridas, entre otros. Tenemos peligro de corte o de seccionamiento, peligro de enganche, peligro de arrastre o de atrapamiento. Este peligro de arrastre o de atrapamiento usualmente sucede cuando la ropa del trabajador es prensada, por así decirlo, con uno de los mecanismos de partes en movimiento. Peligro de perforación o de punzonamiento, peligro de fricción o de abrasión y proyección de fluido a presión. Estamos hablando que hay máquinas, tenemos máquinas con energía hidráulica, también tenemos máquinas con energía neumática. Entonces, démonos en cuenta, aquí pues podemos crecer el tema desde el punto de vista de no solamente hablar del peligro mecánico y del peligro eléctrico, sino también debemos pensarlo y debemos identificar cómo funcionan nuestras máquinas. Si tiene aire, entonces estamos hablando de energía neumática. Si tiene mangueras precisamente para su funcionamiento, estamos hablando de energía hidráulica. Entonces, el análisis que le debemos hacer al uso de la maquinaria debe ser un análisis integral. No solamente desde mirar los peligros de forma diferenciada, esto es peligro mecánico, esto es eléctrico, no, tenemos que mirarla de una forma integral para mirar cómo cómo la máquina es una fuente, como su nombre lo indica, del peligro que nos puede generar una consecuencia dependiendo de algunos factores. ¿Cuáles son esos factores? Primero, la tecnología. La tecnología es fundamental, no es lo mismo manejar una máquina años 50 a una máquina años 2000 o una máquina años 80, ¿sí? Entonces, la tecnología está asociada al año de fabricación, al tiempo que lleva usando. Si la máquina, porque es que también esto es importante, ¿en qué sentido? Hay máquinas que se tienen como respaldo en los cambios de tecnología de las empresas,
entonces no se descartan las máquinas porque en caso que no funcione correctamente la que tiene en proceso, entonces se entra a cambiar el proceso a una de las máquinas viejitas, entre comillas. Entonces, eso implica o impacta desde el punto de vista de la accidentalidad, que si nuestro trabajador no tiene el conocimiento y la competencia, pues vamos a tener un posible, precisamente por el uso de las máquinas, por la falta de competencia del trabajador. Y la frecuencia de uso, pues claro, la frecuencia de uso es muy importante porque estamos hablando de los mecanismos y de las recomendaciones técnicas que se tienen para los mantenimientos y el recambio de partes de algunas piezas de la máquina de acuerdo a las instrucciones del fabricante. En este orden de ideas debemos tener que considerar algunos aspectos como son los límites de la máquina desde el punto de vista del peligro mecánico. ¿En qué sentido? En el espacio. En el espacio es en dónde está la máquina físicamente, para hablar de los movimientos y el recorrido. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo de esa condición locativa y del funcionamiento como tal de la máquina, asimismo el trabajador deberá posicionarse y podrá exponerse de una u otra forma a algunas partes o algunas secciones de la máquina donde va a tener una mayor proximidad a la fuente como tal del peligro. A la práctica, es decir, a las condiciones de uso, el conocimiento que tenga el trabajador sobre el uso que debe tener la máquina y de cómo funciona correctamente, y del tiempo de vida, el tiempo de vida útil global o de sus componentes. En cuanto a su funcionamiento, el tipo de controles de la máquina, si la máquina es mecánica, si es automatizada, precisamente esto va asociado a la competencia que debe tener el trabajador, que depende, y es ahí cuando en uno de los seminarios anteriores hablábamos de la importancia del entrenamiento del trabajador. La tecnología que tiene la máquina es fundamental dentro de los factores a considerar en el entrenamiento del trabajador, precisamente para el uso correcto de la máquina. Hablamos de operaciones seguras. Cuando hablamos de operaciones seguras, no solamente estamos hablando de la seguridad de la máquina, es decir, que tenga sus resguardos, bueno, ahorita vamos a entrar un poquito en estos temas, sino también de el conocimiento y la competencia que tiene el trabajador. Soy reiterativo en este comentario. Seguridad y salud en el trabajo conduce a operaciones seguras, y las operaciones seguras redundan no solamente en el evitar accidentes de trabajo que son prevenibles, sino también en mejorar el rendimiento de la empresa. Si una máquina no es bien operada, va a tener una frecuencia de daños mucho mayor y va a tener una exposición de los trabajadores mucho mayor, precisamente por esos daños que causan el mal funcionamiento. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son los fallos previsibles y los errores en su operación? Desde el punto de vista eléctrico, ¿qué puede generar cortocircuito o choque eléctrico desde su operación? Y vamos a relacionar otro aspecto que también es muy importante, que es lo térmico. Hay algunas máquinas que tienen, bueno, que dentro de su proceso de operación normal estamos hablando, por ejemplo, polímeros, estamos hablando de diferentes empresas del sector manufactura. No vayamos tan lejos, lo que es el área de empaque. En el área de empaque, pues vamos a tener el mecanismo como tal de la máquina, vamos a tener energía eléctrica, vamos a tener rodillos, es decir, partes en movimiento, pero también vamos a tener calentamiento de la máquina, y este calentamiento está asociado a la parte eléctrica. Entonces también debemos tener en cuenta lo que son quemaduras e incendios para hacer un análisis más integral de la exposición del trabajador. Les quiero recordar que si en algún momento quieren hacer preguntas,
o me quieren compartir sus inquietudes, pues pueden hacerlo a través de nuestra caja del chat. Y entonces aquí tenemos que empezar a hablar de las medidas de seguridad en relación con el peligro mecánico. Tenemos protección, defensas y resguardos, dispositivos de enclavamiento, un mando a 2 manos, una pantalla móvil, dispositivos sensibles, marcha sensitiva y apartacuerpos. En apartacuerpos es un dispositivo que aísla las partes en movimiento o aísla. Aquí es muy importante en peligro mecánico identificar las partes críticas de la máquina. Las partes críticas de la máquina están asociadas precisamente a donde se encuentran las partes en movimiento, que es lo que pueden generar los eventos en el trabajador. Esto puede darse en su funcionamiento, en su revisión, pero también en su mantenimiento. Entonces, claro, el apartacuerpos es diferente, son diferentes momentos. Cuando estamos hablando del funcionamiento, pues claro, tenemos nuestros mecanismos de protección en su uso correcto, ¿sí? El resguardo, es decir, la protección. Entonces, quiero compartirles un par de imágenes. Aquí les quiero compartir un resguardo, una defensa, un resguardo, que es esa carcasa amarilla, que es un protector de correa, que los protectores de correa, ¿por qué protector de correa? Porque démonos cuenta que las partes en movimiento están precisamente en las correas, donde tenemos engranajes, que es precisamente donde se puede generar el atrapamiento del trabajador o el arrastre cuando estamos hablando de prendas de vestir. Pero también tenemos otro que es el dispositivo de enclavamiento. ¿Qué son los dispositivos de enclavamiento? Son dispositivos asociados a un resguardo móvil cuyo propósito es impedir las funciones o movimientos peligrosos de la máquina mientras el resguardo no esté cerrado. Vámonos a máquinas dosificadoras. Usualmente las máquinas dosificadoras tienen dispositivos de enclavamiento. ¿Por qué? Porque la máquina funciona y cuando se corre el resguardo, entonces ese correr el resguardo activa precisamente desengrana. Eso es como el carro. Pensemos en el carro. ¿Qué se necesita para que el carro funcione? Pues que tenga el clutch y que el clutch es el que permite hacer el engranaje, que es lo que da la palanca de los cambios. Entonces, le aprieto el clutch, ¿para qué? Para engranar el mecanismo y poder meterle primera, segunda, tercera o cuarta. Entonces, precisamente esos enclavamientos es lo que permite que el engranaje esté correcto, o lo que hace es desacoplar esos engranajes. Entonces, genera una desconexión o fuerza una desconexión. Precisamente al retirar ese resguardo móvil, se genera la desconexión del mecanismo y la máquina se queda quieta. Entonces, aquí pueden verlo en estas dos imágenes. Tenemos aquí el resguardo está abierto. Al tener el resguardo abierto, entonces démonos cuenta que se desacopla el movimiento, el mecanismo de movimiento del engranaje. Cuando se cierra el resguardo, entonces démonos cuenta que se vuelve a engranar el mecanismo, que es lo que permite el movimiento de la pieza. Aquí lo tenemos también en otro tipo de resguardos. Entonces, démonos cuenta que cuando el resguardo está cerrado, tenemos que este mecanismo se corre para arriba y permite ya sea el paso de corriente o sí, el mecanismo que regula el movimiento. Cuando el regulador está abierto, entonces se presiona el mecanismo. Al presionar el mecanismo, interrumpe la corriente, sí, esto es un regulador por corriente eléctrica, entonces se interrumpe el mecanismo y lo que hace es evitar que el mecanismo, la parte en movimiento, siga moviéndose. Cuando hablamos de pantallas móviles, pues estamos hablando precisamente también de hay muchas máquinas que tienen como ventanitas para mirar que
que esté funcionando correctamente. Tenemos también movimientos, monitores de sensor de movimiento y como les decía, tenemos estructuras tipo apartacuartos. Pero también esas protecciones no están solitas. Esas protecciones están con instrucciones técnicas, con marcas y señales. Entonces, usualmente eso es lo que nos permite identificar los puntos críticos de la máquina para evitar accidentes por retirar esos resguardos o esas protecciones que tiene la máquina regularmente. Y entonces tenemos nuestra máquina y tenemos, como les decía, varios momentos. Tenemos nuestro momento de funcionamiento normal, tenemos nuestro funcionamiento de puesta en marcha. ¿Cuándo es el funcionamiento por puesta en marcha? Después de un mantenimiento preventivo. Ya ahorita hablamos la diferencia entre mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. Son 3 tipos de mantenimiento. Entonces, cuando tenemos la máquina en puesta en marcha es cuando la instalaron y está recién arrancando, está comenzando su operación, o cuando así intervenía la máquina por un mantenimiento y empieza a operar nuevamente. Tenemos el funcionamiento regular, o sea, la máquina ya funcionando regularmente, y tenemos otro momento que son los momentos de mantenimiento. Como les decía, vamos a hablar de ello. Cuando nuestra máquina está funcionando, tenemos que hacer o debemos hacer listas de chequeos preoperacionales. Las listas de chequeo preoperacionales son únicas. Esas no son estándar. Y no son iluminación, no. No son cableado, no. No son palabras. Una lista de chequeo preoperacional no es un conjunto de palabras claves que tienen un bueno, regular y mal. No. Definamos qué es regular. Regular es que genera el accidente o que no lo genera. Aquí no podemos irnos a tintes medios. Aquí tenemos es un sí, no y no aplica. Entonces, la lista de chequeo preoperacional se diseña con base en los elementos estructurales de la máquina para su correcto funcionamiento que permiten evidenciar el deterioro o el mal funcionamiento por el daño previsible de una o más de una parte de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Y entonces ahí nos vamos a preguntas sencillas. El tacómetro funciona correctamente, no funciona bien. ¿Qué es funcionar bien? No, el tacómetro funciona cuando estamos hablando, por ejemplo, de paneles. Los controles funcionan de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Las agarraderas de las mangueras del circuito están puestas según la estructura de la máquina. Es decir, hacer preguntas que me digan sí, no o no aplica. Es la forma de elaborar correctamente una lista de chequeo preoperacional. ¿Sobre qué la construyo? Sobre la ficha técnica de la máquina. Eso no la construyo, y la construimos, es importante decir esto, la construimos de la mano del personal de mantenimiento. No la construimos, nosotros en seguridad y salud del trabajo somos transversales. Entonces, ¿eso qué nos obliga? ¿Nosotros sabemos de máquinas? No, no tenemos por qué saber de máquinas. ¿Quién sabe de máquinas? El usuario y la persona de mantenimiento. Entonces, ¿con quién elaboramos de forma correcta esas listas preoperacionales? Con el usuario de la máquina y con la persona de mantenimiento. Tenemos una pregunta de uno de nuestros usuarios. Permítanme un segundo. Ok, permítanme un segundo. Denme un segundo, por favor. Ingeniero, disculpa, lo que pasa es que se te escucha mucho el ruido del fondo. ¿Me escuchan mejor? Se te escucha muy bajito. ¿Ahorita me estás escuchando? Ahí ya te escucho, pero muy bajito.
gustaría que hablaras un poco más ¿Aló, me fuerte. escuchan? ¿Me escuchas, Claudia? Ya te escuchamos, ya te escuchamos. Ok, listo. Entonces, permítanme un segundo, ajusto mi pantalla. Ok, entonces, otro de los elementos a tener en cuenta es la operatividad. ¿Cuáles son esos criterios que me permiten establecer que la máquina esté funcionando correctamente y que los protectores de la máquina estén también correctamente? Y la interfaz, es decir, las competencias del trabajador y el uso de elementos de protección personal. Son los elementos que debemos tener en cuenta para desarrollar esa lista de chequeo preoperacional de cuando estamos gestionando el riesgo mecánico por el funcionamiento de la maquinaria. Y entonces vamos a establecer correctamente qué tipos de mantenimiento tenemos. Tenemos actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Cuando estamos hablando de mantenimiento preventivo, es el recambio de piezas y revisión de mecanismos de operación de acuerdo a las instrucciones en el manual del usuario. Entonces, nuevamente, vamos al ejemplo del carro. El carro nos dice que cada 10.000 kilómetros debemos cambiar el aceite. Estamos hablando de mantenimiento preventivo. Cuando hablamos de mantenimiento predictivo, estamos hablando de hacer una parada para el ajuste de máquinas con el fin de implementar las recomendaciones y observaciones consignadas en las inspecciones preoperacionales. Esos detallitos que encontramos, que la correa está deshilachada, que la máquina está trabándose, que hay un ruidito en la máquina, etcétera, etcétera. Es lo que nos permite evidenciar que lo que no contempló el fabricante desde el punto de vista de funcionamiento o lo que le da el funcionamiento de forma particular a la máquina, pues nos conduzca a evitar el daño de la misma. Entonces ahí estamos hablando. Pero discúlpame, se te escucha mucho el ruido del fondo, se te escucha bastante el ruido del fondo. Ya, dame un segundo, me ubico en otra parte, permíteme un segundo. Sí, señor. Dame un segundo, por favor. Bueno, ya en un momento el ingeniero Joseph se conecta nuevamente con nosotros, ya que se le escuchaba un poco de ruido al fondo y pues claramente queremos que ustedes nos escuchen muy bien. Por favor, atentos, no se vayan a desconectar. Entonces, en este sentido, tenemos que el mantenimiento preventivo y predictivo lo que nos permite es tener unas paradas programadas de máquinas, precisamente para evitar que se estrellen o para evitar daños en producción. Es muy importante desde el punto de vista de la prevención o de la gestión del riesgo mecánico el plan de mantenimiento. Y el plan de mantenimiento debe estar concentrado en lo que son los mantenimientos preventivos y los mantenimientos predictivos. Cuando tenemos un mantenimiento correctivo, que son actividades que conducen a poner en funcionamiento la máquina después de una avería o daño causado durante su operación, estamos hablando de peligro no controlado. Siempre que hay un estrellón de máquina o un daño en una máquina, mantenimiento correctivo de la maquinaria, no solamente estamos exponiendo a un accidente de trabajo a nuestro trabajador, sino también estamos teniendo pérdidas materiales y estamos perdiendo tiempo de producción. Entonces, no solamente estamos bajo una condición o una operación poco segura, sino también estamos hablando de una operación poco efectiva. Hablamos de energía eléctrica. Entonces, cuando hablamos de energía eléctrica, vamos por partes. Entonces, cuando hablamos de la exposición a la electricidad, tenemos que hablar del contacto directo y del contacto indirecto. El contacto directo es cuando se tocan partes activas de una instalación, equipo o aparato que está en tensión, es decir, que está conectado a la corriente eléctrica.
También pueden ser dos conductores o un conductor activo y tierra. Tenemos nuestro contacto indirecto, que es cuando se tocan partes, generalmente carcasas o partes metálicas de un equipo de instalación que se han puesto en tensión como resultado de un fallo de aislamiento. Esto pasa mucho también cuando estamos hablando de energía estática, que es como si nos descargáramos. De por sí, recordemos que nosotros como personas somos conductores. Entonces, estamos cargándonos momento a momento, y a veces cuando tocamos una puerta metálica o un elemento metálico, sentimos un corrientazo que es como si nos estuviéramos descargando. También tenemos la clase de instalación de máquinas. Debemos tener en cuenta en la exposición a la electricidad la clase de instalación de máquinas. Es decir, si la máquina está conectada por un toma corriente, es decir, por una clavija, un toma corriente, o si la instalación de la máquina tiene una conexión directa al sistema de electricidad o a la red eléctrica de la empresa. Y tenemos también tener en cuenta el polo a tierra de la estructura, es decir, el diseño de condiciones eléctricas según las características del proceso productivo y de los requerimientos de electricidad de la máquina. Cuando hablamos de la gravedad de un accidente eléctrico, pues debemos tener en cuenta dos tipos de factores, los técnicos y los humanos. Cuando estamos hablando de factores técnicos, estamos hablando de la intensidad de la corriente que pasa por el cuerpo humano. También, y es importante, siempre cuando hablamos de consecuencias de peligro, hablamos que entre mayor es la intensidad de corriente, mayor es el daño. El tiempo de exposición al riesgo, la trayectoria de la corriente eléctrica por el cuerpo humano. No es lo mismo una conexión y se ha presentado tetanización, que es precisamente cuando la persona queda haciendo circuito queda haciendo parte del circuito, se convierte parte del circuito de un circuito eléctrico, teniendo en cuenta que pues, la corriente viaja a través del circuito por medio de sus resistencias. Cuando tenemos un circuito donde está circulando la corriente eléctrica y nosotros quedamos conectados, pues es ahí cuando decimos que hay una tetanización, es decir, que la persona se convierte en parte del circuito y pues está entrando la corriente eléctrica. Puede ser por manos o puede ser por pies, dependiendo de cuál sea el punto de contacto. La naturaleza de la corriente alterna o continua. La corriente alterna es más peligrosa que la corriente continua por sus características de onda. La resistencia eléctrica del cuerpo humano, que depende de aspectos humanos de los que ya vamos a tratar, la tensión aplicada y la humedad y la temperatura del lugar. ¿Por qué la humedad y la temperatura del lugar? Porque de acuerdo a la humedad y temperatura del lugar, asimismo, pues la persona va a tener una mayor resistencia, una menor resistencia para hacer parte del circuito. También dentro de los factores humanos tenemos la edad, las enfermedades, el sexo, el estado emocional, la profesión habitual y la experiencia. La profesión habitual y la experiencia están mediando lo que es la competencia de la persona y precisamente la toma de decisiones para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo. El estado emocional, porque definitivamente va a impactar lo que es la concentración. Cuando se trabaja con actividades con actividades que involucran la energía eléctrica, la concentración es un factor importante para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo. La edad, pues claro, por la edad, posibles enfermedades, y lo que es cuando estamos hablando de sexo, estamos hablando hombre o mujer, ¿sí? Y ahí tenemos que ser muy, muy claros. ¿Por qué? Porque las características fisiológicas del hombre conducen a unas consecuencias diferentes en el caso del contacto con corriente eléctrica que en el caso de las mujeres. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y ya es ahí donde debemos tener en cuenta algunas normas higiénicas y de conducta. Primero, no deberá nunca manipularse ningún eléctrico con las manos mojadas en ambientes húmedos o mojados accidentalmente, por ejemplo, en caso de inundaciones, o siempre que estando en locales de características especiales, mojados, húmedos o de atmósfera pulverulenta,
por el manejo de sustancias químicas no se esté equipado de los medios de protección personal necesarios. Y es ahí donde también debemos tener, pues no solamente ahí es cuando vemos que la condición ambiental asociada a la humedad es un factor muy importante para la gestión del riesgo eléctrico. También, pues como les decía, es importante, ahí tenemos la coexistencia con otro peligro, que es el peligro químico, precisamente porque algunas sustancias son conductores de la corriente y pueden también generar, y también siempre el RETIE dice que está en su versión pues recién salida 2024, establece que cuando se manejan sustancias químicas se deben tener sistemas antichispas precisamente para evitar un incendio por sustancias inflamables y presencia de chispas. Debemos emplear los procedimientos de trabajo seguro establecidos para instalaciones eléctricas. En las prácticas estarán previstas las tomas que se van a usar. Se van a utilizar la utilización de bases múltiples o de tomacorrientes múltiples. No quitar nunca la puesta a tierra de los equipos e instalaciones y no realizar nunca operaciones en minas eléctricas sin tener la formación para ello. No se deben retirar los recubrimientos o aislamientos de las partes activas de los sistemas. Por norma general se realizarán los trabajos en ausencia de tensión y el responsable de mantenimiento debe haber comprobado el correcto funcionamiento del equipo antes de entregarlo. Es cuando estamos hablando de mantenimiento, de cualquier tipo de mantenimiento. Por eso es que es tan importante en los mantenimientos comprobar y entregar el equipo al usuario. Esa cadena de custodia del personal de mantenimiento al personal operativo es fundamental en la gestión del riesgo, precisamente para evitar que en esa puesta en marcha después de la intervención suceda algún accidente. Y en el caso de que sea imprescindible realizar trabajos en tensión, deberán utilizarse los medios de protección adecuados y los equipos de protección individual apropiados. Y es aquí cuando le damos una importancia a lo que es la aplicación de las 5 reglas de oro, que es el procedimiento para dejar sin tensión una instalación. En primer lugar, debemos tener la desconexión, abrir todas las fuentes de tensión. Cuando estamos hablando de equipos que tienen una conexión por toma corriente, pues desconectarlos y probarlos. Pero cuando estamos hablando de un equipo, de una máquina, que la he visto en diferentes empresas, que tienen la conexión directa a la red eléctrica, pues debemos buscar el breakers, y es ahí cuando los mapas de los tableros de control tienen una gran importancia, porque pues la forma de desconectar el equipo, de desenergizar el equipo, es precisamente por medio del breaker al cual está conectado directamente a la red eléctrica. La prevención de realimentación, enclavar o bloquear, si es posible, todos los dispositivos de corte. Esto debe hacerse para todas las operaciones de mantenimiento. La aplicación de las inclusas reglas de oro aplican a todas las actividades de mantenimiento, ya sea mantenimiento predictivo, preventivo o correctivo. Comprobar la ausencia de tensión, poner a tierra en el circuito todas las posibles fuentes de tensión y hacer el balizamiento y la señalización del lugar, es decir, la demarcación de áreas y la señalización del lugar con riesgo. Se delimitará la zona de trabajo mediante señalización o pantallas aislantes. ¿Y cuál es el procedimiento para la reposición de la tensión? Si se requirió poner protecciones o si se requirió usar protecciones adicionales, retirar la señalización de los límites de trabajo. En caso de necesitar una puesta a tierra adicional o de desconectar una puesta a tierra regular del equipo, pues debe revisarse que el polo a tierra o la puesta a tierra está correctamente puesta y conectada y el equipo está funcionando pues correctamente. El desbloqueo y o retirada de la señalización de los dispositivos de corte, el cierre de los circuitos para reponer la tensión y la entrega del área de mantenimiento al área de producción. Esto es fundamental, como les digo, para esa interacción entre las áreas de mantenimiento y las áreas de operación,
para lo que son los mantenimientos predictivos y preventivos. Pero ahora nos vamos al mantenimiento correctivo, que es donde más coexiste lo que es el peligro mecánico con el peligro eléctrico. ¿Por qué? Porque en el mantenimiento correctivo, como les mencionaba, es una situación no controlada de una avería de la máquina que tiene, pues claro, cuando estamos hablando de una situación no controlada y de un mantenimiento correctivo, es porque la producción o el proceso se para precisamente por el daño que ocurre en la máquina. Esto presiona y entonces ahí es cuando vemos, y me quiero devolver un poco, a lo que son los factores humanos. Un factor humano de estado emocional, precisamente de concentración. ¿Por qué? ¿Por qué se altera el estado emocional en el mantenimiento correctivo? Porque se trabaja bajo presión, porque la operación está perdiendo producción y pues eso es dinero. Entonces, claro, todos los aspectos de la producción, del parar la producción, generan un impacto negativo que pues, también va a impactar el estado emocional de las personas y por eso es que usualmente se cometen errores desde el punto de vista del factor humano que genera una ocurrencia de accidentes de trabajo. Entonces, por eso es que los mantenimientos correctivos, estamos hablando de situaciones críticas que no solamente afectan la producción, sino afectan el desempeño regular de las personas en la operación. Y en ese orden de ideas, pues tenemos que desarrollar nuestro procedimiento de bloqueo y etiquetado, identificando el peligro eléctrico y el peligro mecánico como energías peligrosas. Energías peligrosas son energías que liberan, que son liberadas y que al ser liberadas generan o pueden generar una lesión en el trabajador. Recordemos de otro seminario que hicimos precisamente en esta comunidad, cuando hablamos de energías peligrosas, estábamos hablando de varias energías peligrosas que son la energía hidráulica, la energía pneumática, la energía eléctrica, la energía mecánica por partes en movimiento, la energía mecánica por energía potencial, levantamiento de cargas, energía química y temperatura. Entonces, aquí es donde vemos precisamente esa aplicación y esa integración del peligro eléctrico y el peligro mecánico, peligro eléctrico y peligro mecánico. ¿Por qué? Porque al haber ese mantenimiento correctivo, entonces en caliente, es decir, durante el proceso productivo, se liberan y se retiran muchos de los resguardos de la máquina y se quitan esas protecciones a nivel de conexiones eléctricas precisamente para solucionar el fallo que tiene la máquina. Y es ahí donde se origina el accidente, precisamente por ese no tener los resguardos necesarios. Y es aquí donde debemos tener los 7 pasos para la implementación de lo que es el bloqueo y etiquetado, que es una medida de control de ingeniería y administrativa para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo. Entonces, primero la preparación para el apagado, debemos verificar que todos los controles y todo el funcionamiento de la máquina, cómo funciona la máquina para apagarla totalmente y pues evitar la liberación de la energía. El apagado del equipo, el aislamiento de energía, entonces es el uso del bloqueador dependiendo de la energía a la cual se esté exponiendo. Usualmente se bloquea la energía eléctrica. ¿Para qué? Para evitar que haya un accidente por partes en movimiento. Al retirar los resguardos y al retirar todos los seguros de la máquina, precisamente para corregir los fallos que dan ese mantenimiento correctivo, cuando bloqueamos la energía eléctrica, estamos bloqueando de forma simultánea la energía mecánica de partes en movimiento. Y eso, pues claro, que tenemos el bloqueo del equipo con dispositivos de bloqueo, te los vamos a mirar. La comprobación de ausencia de energía. Esa comprobación de ausencia de energía la hacemos manipulando los controles
para liberar la energía residual o con algunos instrumentos que nos permitan determinar que la energía es cero. La aplicación de etiquetas de advertencia y para llevar a cabo el trabajo que sea necesario para el funcionamiento del equipo y hacer esa restauración del equipo. Esa restauración del equipo es precisamente llevar a cabo ese mantenimiento correctivo que es necesario para poder entrar el equipo nuevamente a su operación regular. ¿Cuáles son los dispositivos que utilizamos? Pues tenemos que utilizar dispositivos para el bloqueo de breakers, para cajitas precisamente para el bloqueo de clavijas y evitar que el equipo sea conectado, o candados que ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, ¿sí? Estos señalizadores cuando tenemos breakers. ¿Me escuchas, Claudia? Claudia, ¿me están escuchando? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, sí te estamos escuchando. Ok. Entonces, cuando tenemos breakers que no se pueden aislar por el tipo del tablero, entonces colocamos estos elementos que nos permiten señalizar que estamos haciendo esa intervención para evitar esa restauración de la tensión y que se puedan activar estos mecanismos de partes en movimiento, que es lo que va a generar el evento. Esto lo utilizamos con los candados, entonces démonos cuenta que es el dispositivo más el candado, más la llavecita, más la tarjeta de bloqueo que nos está diciendo por cuál es la causa de la intervención del equipo, quién es el responsable y los datos correspondientes. Entonces, para concluir de este seminario, debemos tener en cuenta que cuando estamos hablando de máquinas en los procesos de operación del sector manufactura, vamos a tener en todo lo que es el funcionamiento y el mantenimiento de máquinas, la coexistencia de peligro mecánico y peligro eléctrico que nos conducen a tener unos protocolos de seguridad que eviten esa ocurrencia de accidentalidad, tanto para el trabajador de mantenimiento como para el trabajador del área operativa. Es importante también establecer y darle totalmente claridad al trabajador operativo que en el caso en que la máquina deje de funcionar o se estrelle o funcione mal durante su operación, no le intervengan porque no tienen la competencia, sino que paren la máquina, la bloqueen y llamen a mantenimiento. ¿Para qué? Para hacer las actividades de forma correcta, de acuerdo a la competencia de cada uno de los trabajadores. Muchísimas gracias a todos por su participación y por su atenta escucha de este seminario. Y vamos a terminar con nuestro sondeo acostumbrado. Claudita, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero. No sé si quieres que revisemos si tenemos preguntas. Sí, claro. ¿Tenemos preguntas, Claudita, por favor? Bueno, el señor Osman nos dice que es muy importante esta clase para el día a día. Y bueno, pues nos estaban indicando que no te escuchaban, pero ya, estamos bien. No tenemos preguntas por el momento. Entonces, sí, vamos con nuestro sondeo final. El mantenimiento resultante de las inspecciones preoperacionales es A, mantenimiento predictivo, B, mantenimiento correctivo, C, mantenimiento preventivo, D, mantenimiento periódico. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, mantenimiento predictivo con un 16%, B, mantenimiento correctivo con un 5%, C, mantenimiento preventivo con un 69%, D, mantenimiento periódico con un 9%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? A ver, les quiero contar cómo lo presenté aquí en esta diapositiva. El mantenimiento
preventivo es el asociado a las instrucciones del fabricante. El mantenimiento predictivo es el asociado a las condiciones que se identifican en las inspecciones que se hacen, que se consignan en las listas de chequeo preoperacionales. Entonces, nuestra respuesta correcta es mantenimiento predictivo, que tiene el 16% de resultados. No confundamos, es muy corriente confundir el mantenimiento preventivo con el predictivo. Entonces, predictivo es de predice y se predice de acuerdo a las condiciones que se identifican en las listas de chequeo preoperacional. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las condiciones ambientales que determinan la consecuencia de un AT por electricidad son A, intensidad de la corriente, B, recorrido de la corriente, C, la frecuencia de la red, D, la humedad relativa. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A, intensidad de la corriente con un 39%, B, recorrido de la corriente con un 14%, C, la frecuencia de la red con un 4%, D, la humedad relativa con un 43%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Súper bien, súper bien. Efectivamente, es la condición ambiental, está referida a la humedad y la temperatura del lugar. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera pregunta. Peligro mecánico y electricidad en el mantenimiento correctivo se consideran A, tareas de alto riesgo, B, energías peligrosas, C, tareas críticas, D, peligros prioritarios. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, tareas de alto riesgo con un 54%, B, energías peligrosas con un 16%, C, tareas críticas con un 9%, D, peligros prioritarios con un 20%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? No nos fue tan bien porque no son tareas críticas, son energías peligrosas. Como les decía, la energía eléctrica y la energía mecánica que se dan en el mantenimiento correctivo deben tratarse como energías peligrosas por las posibles lesiones que pueden generar al trabajador al momento de liberarse. ¿Me escuchas, ingeniero? Dime. ¿Me escuchas ahí? Sí. Bueno, Inge, muchísimas gracias. Gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos por su participación y por acompañarnos en esta actividad. Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias. En esta ocasión, el Ministerio de Trabajo y Positiva Compañía de Seguros se toman 3. Prepárate para la Semana de la Prevención Laboral del 30 de septiembre al 4 de octubre. Tendremos talleres, simuladores y conferencias gratuitas sobre prevención de riesgos laborales. Cada día una nueva oportunidad de aprendizaje. Los cupos son limitados y no te quedes por fuera. Puedes escanear el código QR para poder realizar tu respectiva inscripción o en el enlace que habilitaremos en nuestro chat. Puedes inscribirte y participar en los eventos que tendremos del 30 al 4 de octubre. Queremos agradecer a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Nos dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan una excelente tarde. Para Positiva es un gusto y para mí un honor
darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.